Hola, buenas tardes. A continuación vamos a realizar la presentación del laboratorio de química número 3. Este grupo está conformado por Andri Marcela Rincón Barajas, Andrés Felipe Carrillo Burgos, Orlando Navarro Quintero y Alexander Guzmán Cardona. Como objetivo general de este laboratorio tenemos determinar las densidades de sustancias líquidas y sólidas, expresando sus magnitudes en diferentes unidades de medida. Los objetivos específicos tenemos determinar las densidades absolutas de los líquidos como agua, etanol y una muestra problema por el método del pignómetro y de la pipeta. Como segundo objetivo específico tenemos determinar las densidades absolutas de los sólidos, en este caso una esfera y dos cilindros eh, hechos en cobre y aluminio por el método de geométrico y por el método de la probeta es utilizando Arquímedes. Hallar el porcentaje de error de cada uno de los métodos utilizados basándose en los valores de densidad reportados en la literatura científica. Evaluar según parámetros estadísticos básicos el mejor método para determinar la densidad de líquidos y sólidos en el laboratorio de química. Hallar la densidad relativa de cada una de las sustancias líquidas y sólidas a estudiar. Realizar conversión de unidades con los resultados obtenidos. Una pequeña introducción de esta presentación. En esta práctica de laboratorio realizamos varias medidas, tanto de líquidos como de sólidos, propuestos buscando determinar la densidad de estos materiales y expresar magnitudes y unidades de medida. Para determinar las densidades realizamos cuatro métodos. En el caso de los líquidos usamos el pignómetro y la pipeta. En el caso de los sólidos usamos método geométrico y el método de la probeta, Arquímedes. Además, buscamos calcular el porcentaje de error en relación con los valores de densidad informados en la literatura científica. También evaluar cuál método es el más apropiado utilizando los parámetros estadísticos y para finalizar, realizar conversión de unidades con los resultados obtenidos. A continuación, mi compañero Orlando. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Orlando Navarro y hoy vengo a hablarles también acerca de los materiales e instrumentos que se utilizaron dentro de la práctica número 3 en la universidad, en el laboratorio de la Universidad Militar Nueva Granada en la sede de Cajicá. Algunos de los implementos que utilizamos fueron el pinómetro pequeño, la pipeta forada de 5 mililitros, la probeta plástica de 50 mililitros, el vaso de precipitación de 100 mililitros, el Erlenmeyer de 25 mililitros con tapa, sólidos metálicos geométricos regulares como fue la esfera y el cilindro, el calibrador pie de rey, un frasco de lavado y la balanza analítica. Los elementos empleados para la determinación de volúmenes de sólidos regulares, en este caso fueron el calibrador o pie de rey y las probetas. Otro paso muy importante que debemos tener en cuenta a la hora de trabajar en un laboratorio siempre son las tablas de seguridad, las cuales son muy importantes para conocer los riesgos a los que nos enfrentamos cuando manipulamos algunos ciertos tipos de reactivos. En este caso, para la práctica número 3 nosotros implementamos lo que fue el etanol, la acetona, el cloruro de sodio y el agua destilada. Entonces, para el etanol y la acetona es muy importante tener en cuenta que son líquidos muy inflamables y que tras inhalación hay que obtener aire fresco. En contacto con la piel es recomendable ducharse. En contacto con los ojos, pues aclarar con agua y visitar al médico. Y tras ingestión, también pues beber 2 vasos de agua y consultar al médico. Los símbolos que tienen estos dos implementos son la llama y pues el símbolo como de exclamación, que la llama nos está indicando que son inflamables y el símbolo de exclamación nos indica que tiene una toxicidad aguda. Por eso se dan a cabo estas recomendaciones.
El cloruro de sodio y el agua destilada pues no son sustancias sustancialmente peligrosas y se considera que no necesitan algunas precauciones tan exhaustivas, pero para el cloruro de sodio pues tras inhalación sí también piden que tengamos aire fresco, en contacto con la piel ducharse y en contacto con los ojos pues aclarar con agua y visitar al médico en caso también de ingestión. El agua destilada pues no es necesaria alguna medida especial realmente. Bueno, de antemano espero que para cualquier laboratorio que tengamos o vayamos a realizar tengamos en cuenta siempre las tablas de seguridad. A continuación mi compañera les va a dar una breve explicación más avanzada también de los siguientes procedimientos que hicimos. De antemano muchas gracias. Buenas compañeros, mi nombre es Andrea Marcela Rincón y el día de hoy voy a explicar los resultados. Entonces los datos tomados en laboratorio es el primer punto. Estos datos nos los da la profesora, entonces la temperatura de trabajo 19 grados centígrados, la densidad del agua a temperatura de trabajo 0,99849 gramos sobre centímetro cúbico, la densidad reportada del etanol a temperatura de trabajo de 0,8 gramos sobre centímetro cúbico y la densidad de la muestra problema, que en este caso es cloruro de sodio al 10%, fue 1,08 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces la densidad de líquidos por pignometría es el primer procedimiento. Entonces utilizamos el pignómetro y tomamos la masa del pignómetro vacío. Esto nos da 8,6994 gramos. Después de haber tomado esta masa, le añadimos una sustancia aproximada de 5 mililitros. Entonces tomamos de agua, en este caso de agua, entonces tomamos masa del pignómetro más la sustancia, entonces agua nos daría 13,6736, de etanol nos daría 12,6931 y de muestra problema, que es cloruro de sodio al 10%, 14,00155 gramos. Después de esto, a la masa del pignómetro vacío le restamos la masa del pignómetro más la sustancia y nos daría la masa de la sustancia en gramos, que viene siendo 4,9742 gramos para el agua, para el etanol 3,9937 y para la muestra problema, que es cloruro de sodio al 10%, 5,3161. Después de esto vamos a hallar la densidad del agua. Tenemos la fórmula de densidad relativa, que es masa del pignómetro con la sustancia menos masa del pignómetro vacío sobre masa del pignómetro del agua, masa de la densidad del agua, perdón, y masa del pignómetro vacío. Después de sacar la densidad relativa, sacamos la densidad absoluta, que es densidad relativa menos la densidad del agua. Y eso para la densidad del agua nos dio 0,99949, para la densidad del etanol nos dio 0,8049 y para la densidad de la muestra problema, que en este caso es cloruro de sodio, nos dio 1,0658. Estos son gramos sobre centímetro cúbico. Después, el siguiente procedimiento es densidad de líquidos por método de pipeta. Entonces utilizamos la pipeta, la masa del Erlenmeyer vacío. Entonces utilizamos un Erlenmeyer, tomamos la masa del Erlenmeyer vacío. Entonces viene siendo la misma para las tres sustancias. Después del Erlenmeyer más la sustancia en gramos, entonces eso nos daría 81,9475 para el agua, 81,2108 para el etanol y 82,9524 para la muestra problema, que en este caso sigue siendo el cloruro de sodio al 10%. La masa de la sustancia entonces es la resta de la masa del Erlenmeyer vacío menos el Erlenmeyer más la sustancia. Entonces en este caso nos dio 4,9841. Para el etanol nos dio 4,2474 gramos y para la muestra problema, que es el cloruro de sodio, 5,989
gramos. Entonces el volumen de la sustancia fueron 5 mililitros para acá, se le añadieron al Erlenmeyer 5 mililitros. Entonces para hallar las densidades, entonces la densidad del agua la hallamos con una fórmula. Entonces nuevamente densidad relativa es igual a masa del Erlenmeyer con la sustancia menos masa del Erlenmeyer vacío sobre masa del Erlenmeyer con agua menos la masa del Erlenmeyer vacío. Eso nos daría la densidad relativa. Después de hallar la densidad relativa, hallamos la densidad absoluta, que es igual a la densidad relativa menos la densidad del agua. Y con esta fórmula nos dan los siguientes datos. Entonces, densidad del agua en gramos sobre centímetro cúbico nos dio 0,99849 gramos sobre centímetro cúbico. La densidad del etanol 0,797 gramos sobre centímetro cúbico. Y la muestra problema, que es el cloruro de sodio al 10%, 1,1357 gramos sobre centímetro cúbico. Después de esto, tenemos los cálculos para la densidad relativa. Entonces los tenemos en gramos sobre centímetro cúbico y los pasamos a kilogramos sobre metro cúbico. Ahí nos muestra la conversión. Entonces la densidad del agua entonces era 1, entonces al convertirla nos da 0,00001. Bueno, lo mismo para el etanol y para la muestra problema, que sigue siendo el cloruro de sodio al 10%. Después de esto hallamos el porcentaje de error para las medidas. Entonces para el agua, en este caso el porcentaje de error tiene una fórmula que es valor teórico menos valor experimental sobre valor teórico por 100. Entonces al hacer esta fórmula, el valor del pignómetro de su porcentaje de error en las medidas del agua es 0,15%, del etanol es 0,22% y de la muestra problema es el 5,28% usando el pignómetro. Ahora usando la pipeta, entonces para el agua sería 0,00%, para el etanol sería 0,38% y para la muestra problema sería 5,12%. Buenas tardes, compañeros y profesora. Bueno, en este caso vamos a hablar de lo realizado en la práctica para el cálculo de la densidad de un sólido. Nosotros lo realizamos mediante dos métodos, el método geométrico y el método de la probeta. Recordemos que el método geométrico se utiliza para el cálculo de sólidos regulares, ya sabemos que es el que tiene sus lados definidos, y el método de la probeta lo utilizamos para el cálculo de sólidos irregulares. Nosotros en esta práctica utilizamos tres materiales: una esfera de cobre, un cilindro de cobre y un cilindro de aluminio. Para el cálculo de la densidad, con el método de la probeta nos basamos en el principio de Arquímedes y con eso utilizamos una probeta donde le aplicamos 5 milímetros de agua. Ese ya es nuestro volumen inicial. Ahí le introducimos nuestro sólido y con ese volumen final realizamos una operación, en este caso una resta, para obtener el volumen del sólido. Ya previamente, teniendo nosotros el peso desde el sólido, calculamos la densidad. Sabemos que densidad es masa sobre volumen. Para el cálculo de la densidad de un sólido mediante el método geométrico, debemos de basarnos a nuestras fórmulas que ya están establecidas. En este caso, para el cálculo del volumen de un cilindro sabemos que es pi por radio al cuadrado por altura, y el de la esfera sabemos que es 4/3 por pi por radio al cubo. Ya con el volumen debemos de realizar la misma operación. Masa sobre volumen nos va a dar la densidad y con eso ya tenemos la densidad mediante los dos métodos. Para el cálculo de la densidad relativa ya sabemos que es la densidad sobre la densidad de la sustancia patrón. Recordemos que la densidad de la sustancia patrón para todos los sólidos y líquidos es el agua. Esa la tenemos que tener a nuestra temperatura de trabajo, en este caso fue a 19 grados. Para el cálculo de la conversión, pues lo que hicimos fue pasarlo a kilogramos por metro cúbico. Ya teniendo todos nuestros datos, pasamos a calcular el porcentaje de error mediante los dos métodos. Sabemos que el porcentaje de error se calcula
mediante el valor teórico menos el valor experimental sobre el valor teórico por el 100%. En nuestro caso podemos observar una gran diferencia en el porcentaje de error de la esfera mediante el método biométrico. Y al finalizar la práctica en conjunto con nuestros compañeros, podemos sacar las siguientes conclusiones. Las desviaciones de los valores obtenidos en comparación con los valores teóricos reales pueden variar mucho dependiendo a muchos factores. Uno puede ser la temperatura, otro puede ser posibles imperfecciones en las balanzas, lo que nos va a conllevar a mediciones inexactas. Existen diversos enfoques para determinar las densidades de sólidos y líquidos. Eso debemos de tenerlo muy presente, cuál es el que mejor se nos acomode de acuerdo a nuestros materiales. En nuestro caso, la elección más precisa para determinar la densidad se basó en el método de la pipeta, ya que este instrumento nos mostró una mayor precisión cómo se reflejan los porcentajes de error comparado con el otro método. También en el tema del cálculo de la densidad de un sólido, pudimos observar que el método de Arquímedes nos resultó más preciso según los porcentajes de error. Teniendo en cuenta los altos porcentajes de error en el método geométrico, también podemos concluir que juega un papel muy importante a la hora de tomar los datos, para minimizar el error aleatorio que afecta la precisión de los mismos. En resumen, el cálculo de los porcentajes de error de cada sólido o líquido puede determinarse cuál método es más adecuado y preciso. Bueno, muchas gracias, profesor y compañeros.